Bueno, hermanos, buenos días. Quiero invitarlos a que abramos la palabra en Mateo 13. Vamos a abrir la palabra, Mateo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y este mensaje lo titulé en esta mañana, ¿dónde está cayendo la semilla? La semana pasada estábamos hablando de lo mismo, de plantar, de permanecer en Dios, porque Dios nos dijo, permanece en mí para que lleven mucho fruto. Entonces vamos a leer también hoy Mateo 13 del 1 al 11, y dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les será dado. Amén. Esta es una de las parábolas más conocidas en la Biblia. Es quizá tal vez de las parábolas que más se han leído. El Señor Jesús enseñó esta parábola durante su ministerio terrenal. En ella Jesús nos da una enseñanza magistral sobre la respuesta del hombre ante la palabra de Dios. Y cómo es aún que son las mejores noticias que alguien pueda recibir. Sin embargo, hay gente que se niega todavía a recibirla. Y muchos no solamente se niegan, sino que muchos se negarán a recibirla. Y eso nos da respuesta tal vez a ustedes y a mí misma, ¿cuántos les hemos sembrado la palabra? Y a veces decimos, ¿por qué esa palabra no ha dado fruto? ¿Por qué les decimos? Y a veces aún cuando la gente en la iglesia nosotros podemos ver que nosotros hablamos y la gente nos mira, pero parece que no entendieran, parece que están en otro lugar. ¿A cuántas personas de nuestra propia familia les hemos dicho una y otra vez y les hablamos de la verdad y les predicamos y les hablamos de Jesús y les leemos la palabra y ellos nos miran, pero es como si no entendieran? Y la traigo a la iglesia aún mismo porque nosotros aún en este plantar de la iglesia podemos decir, pero si les hemos dicho, pero ¿dónde está la gente? Pero esto es cuestión del corazón. Durante el ministerio, el Señor Jesús utilizó un número de veces las parábolas. Hemos visto que existen parábolas en la Biblia, y Él las usaba como una forma de enseñar verdades espirituales, utilizando ejemplos de la vida cotidiana, porque era la manera que Él les enseñaba. El mensaje de Jesús era tan sencillo y tan claro para ellos, porque les enseñaba con cosas que ellos mismos vivían. Esta gente plantaba la tierra. Esta palabra se conoce comúnmente como la palabra del sembrador. Sin embargo, el énfasis que hoy vamos a hacer no está en el que siembra, sino vamos a hacer énfasis en los diferentes tipos de terreno donde el sembrador va a esparcir su semilla. Jesús está hablando de 4 tipos de terrenos diferentes en los cuales la semilla es depositada, para hacer una analogía sobre los 4 tipos de corazones donde es sembrada la palabra de Dios. Y es que aquí Jesús nos explica claramente que no todos los que escuchan las buenas nuevas de salvación del Evangelio, no todos los que la escuchan se van a salvar.
pero el asunto está en que nosotros igual tenemos que plantar la semilla. Y no porque el Señor nos los quiera salvar, sino porque hay una respuesta propia de cada ser humano, una respuesta de su propio corazón a la predicación de la palabra de Dios. El problema no radica en el predicador, porque qué mejor maestro que fue Jesús. Dice que él estaba en la barca. ¿Por qué se hizo en la barca? Porque la multitud corrió para escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Dice que era tanta la gente que él se tuvo que hacer en la barca para hablarles esta parábola. Entonces el problema no es el predicador, porque igual los predicadores, ¿de quién hablamos? Cuando somos fieles a la palabra, hablamos desde la palabra. Entonces el problema no radica en el predicador. Hay algunos que son buenos, hay otros que no son tan buenos, otros que son regulares, sino lo que importa aquí y el mensaje de Jesús es la respuesta de cada corazón a la palabra de Dios, al mensaje de Él, porque es una responsabilidad cuando la semilla es sembrada. La labor del predicador en sí, ¿cuál es? La labor del predicador es ser fiel a la hora de hablar de la palabra. Dice que nosotros debemos hablar sin temor del pecado, sin importar lo que la gente piense. Debemos hablar del pecado con toda claridad y debemos presentar a Cristo como la única salida para nosotros poder salir de esa condenación eterna que está sobre nosotros. Pero la respuesta en este mensaje ya no es responsabilidad del predicador. ¿De quién es la responsabilidad? De cada ser humano, del corazón de cada uno, cómo recibe esa palabra. ¿Qué dice Mateo 13:2? Dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente, ¿dónde se hizo? Ellos estaban en la playa. Mateo no nos dice cuál fue el momento exacto del mensaje, ni el lugar donde se llevó a cabo la enseñanza de Jesús. Pero lo que sí nos dice es que había una gran multitud, había mucha gente escuchando el mensaje. Y en medio de esa enorme multitud, cada uno de ellos tenía una motivación para venir a escuchar la predicación de Jesús, la enseñanza. Cada uno de ellos vinieron para escuchar. Entonces, algunos seguramente lo hicieron porque habían escuchado los milagros de Jesús, como, bueno, vayamos a ver si de pronto hay un milagro para nosotros. Algunos vinieron por el milagro, otros vinieron porque necesitaban provisión material, otros porque tenían intenciones políticas, como los fariseos que querían acusar a Jesús de todo lo que él decía, otros tal vez venían porque tenían curiosidad de qué era lo que decía el tal Jesús. Entonces cada uno vino a escuchar por una motivación propia. Otros tal vez porque eran verdaderos seguidores y les interesaba lo que Jesús estaba enseñando. El hecho es de que cada uno dice que venían de otras ciudades circunvecinas a escuchar a Jesús. Y nos habla del poder que tenía Jesús, porque si era, decían, este tal Jesús estaba enseñando, ¿qué clase de enseñanza Jesús traía? Que dicen que venían de otros lugares, así fueran con motivaciones diferentes, pero dice era una multitud que vinieron a escuchar a Jesús. Ellos estaban curiosos por venir a escuchar ese mensaje. Y lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Hay muchos, al igual que la multitud, tienen su propia motivación para acercarse. Hay unos que vienen porque necesitan trabajo, porque necesitan un carro, porque necesitan que sus vidas cambien, porque necesitan que su matrimonio se arregle, porque quieren un sentido de pertenencia con la iglesia. Hay unos que tienen problemas de falta de paz interior. Hay unos que tienen problemas en su propia conciencia y entonces dice, pues vayamos a ver qué nos dice. Antes de recibir a Dios en mi corazón, mis hijos estaban muy pequeños y empecé a sentir ese deseo. Yo decía, ¿qué les voy a enseñar el día de mañana? Si no les hablo a ellos de Jesús, aún siendo bebés. Y entonces eso empezó a causar en mí como cierta inquietud y yo decía, tengo que acercar a mis hijos a la fe. Porque en ese tiempo, cuando ellos estaban bebés, estaba totalmente apartada, aunque había crecido en un hogar católico, aunque me habían enseñado todo esto de rezar, y sin embargo estaba apartada, pero la inquietud de enseñarle la vida espiritual a mis hijos me empezó a inquietar.
por escuchar el mensaje del Señor. Pero el énfasis principal no es quién es el sembrador, porque cuando nosotros leemos la palabra, ¿quién es el sembrador? El Señor. Sino el énfasis es la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios es la semilla. Y esas verdades que escuchamos cada semana y que va directo al corazón, y cómo la recibimos, porque en realidad cuando venimos el domingo escuchamos el mensaje, el asunto está en cómo nosotros recibimos la palabra de Dios, qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestro corazón y cuál es nuestra respuesta a esa palabra que nosotros recibimos cada domingo, porque pudiéramos sentarnos, 20 o 30 minutos se van muy rápido, pero muchas veces salimos y nos vamos y la palabra no causó ningún efecto en nosotros. En este momento Jesús es el sembrador, porque Él era el que estaba predicando la palabra. Pero cualquiera de nosotros puede llevar la palabra. Cualquiera de nosotros puede hablar del Señor. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y no sabemos Dios dónde nos puede escuchar, dónde nos va a llevar para esos mensajes. Hace 2 días salí de casa y al regresar, mi vecina estaba sentada en su carrito de golf. Y cuando ella me vio, se levantó de esto y vino corriendo. Y empezó a llorar, y empezó a contarme sus problemas. Y de pronto yo le dije, ¿usted cree en Dios? Porque ¿qué le puedo yo decir a una persona? Sé que es de Rusia, no sé si ella cree en Dios, pero le pregunté, ¿tú crees en Dios? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y en medio de tu problema no has pensado en buscar a Él? Y ella fue honesta y me dijo, nunca lo había pensado, nunca pensé acercarme a Dios. Entonces nosotros en realidad, ¿dónde predicamos? Donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros somos mensajeros, no necesitamos de un púlpito. Le hablé de Dios, le hablé que es la única salida, el único que tiene la respuesta, el único que puede ayudarla, porque ni siquiera yo puedo ayudarla. Yo solamente escuché, pero Él es el que tiene la respuesta. Regresé a mi casa, le digo gracias a Dios por la oportunidad que me había abierto de compartirle allá de Dios. Y sin embargo, esa noche cuando fui a dormir, mi sueño fue tan claro, donde Dios empezó a mostrarme que tenía que llevarla a confesar a Jesús. Y es ahí. Nosotros somos predicadores donde quiera que nosotros vayamos. Y Dios nos puede usar en cualquier momento, en nuestro vecindario, en un supermercado, donde quiera que nosotros vayamos, nosotros también somos sembradores, porque lo que vamos a hacer es tirar la semilla. ¿Cuáles son los 4 tipos de terrenos que la palabra nos habla? Nos habla de la semilla que cayó junto al camino, nos habla de la semilla que cae en pedregales, la semilla que cae entre espinos y la semilla que cae en buena tierra. Entonces empecemos a pensar, ¿dónde está cayendo esa semilla que nosotros escuchamos que es tirada en nuestras vidas cada semana? ¿Dónde está cayendo esa semilla? Primero tenemos los oidores que están junto al camino. En Mateo 13:4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Este tipo de terreno representa un corazón que está endurecido. Cuando nosotros escuchamos la semilla, pero en el corazón no quiere recibir la palabra, por los problemas de la vida, las situaciones económicas, las desilusiones, ahí es cuando nuestro corazón está endurecido. Y somos indiferentes a la verdad de la palabra de Dios. La gente está, pero no está. Ustedes sabían que en la iglesia podemos ser muchos, pero en otra parábola más adelante, porque en estas parábolas hay otra parábola que está la parábola de la cizaña. Dice que crecemos trigo y cizaña juntos. Y a veces vemos que la gente está en la iglesia, pero la palabra de Dios no está cayendo en la tierra que tiene que caer. Porque a veces decimos, ¿por qué si todos recibimos la misma palabra? Hay unos que están en la verdad y hay otros que están con un corazón endurecido. Su corazón está tan duro como el camino por donde pasaron aquellos sembradores. Porque dice que en ese tiempo la manera de regar la semilla no existían las máquinas, la manera era de difusión, que ellos iban caminando, iban tirando la semilla en los surcos que se hacían, pero como ellos mismos caminaban por esos caminos, entonces la semilla quedaba ahí como enterrada. Entonces, su corazón está tan duro como ese camino donde esos sembradores pasaban por encima.
son aquellos que han permitido que esa semilla caiga como una montaña y solo ven a Jesús como aquel que puede solucionarle los problemas. Solamente buscan eso, que sus problemas sean solucionados, que el Señor los saque de apuros, pero no están dispuestos a escuchar, mucho menos a obedecer, y ponen por obra solamente sus vidas que no dan fruto. Son aquellos que simplemente escuchan con indiferencia, con hostilidad al evangelio. Y la gente a veces dice, pero estos cristianos a mí, ¿qué me pueden enseñar? Pero a la larga, ¿qué me pueden decir? Son presa fácil de Satanás, y Satanás es el que viene y se roba la semilla. ¿Qué dice Proverbios 28:14? Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y la semana pasada también hablamos, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Escuchan la palabra, pero inmediatamente viene Satanás y los persuade para desistir. Mañana voy a la iglesia, mañana entrego mi vida a Cristo, soy muy joven aún para entregarme a Él, no quiero obedecerle, obedezco mañana. De ninguna manera Jesús está excusando a aquellos que dejaron tentarse por Satanás, porque la responsabilidad no es de Satanás, ¿de quién es? De nosotros. Este tipo de personas nunca han nacido de nuevo. Siguen viviendo en su misma condición de pecado y por lo tanto están sujetos a la ira de Dios y al castigo eterno como la paga de sus pecados. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, exactamente. Entonces vemos que este tipo de terreno es el tipo de terreno, son oidores donde la palabra cae en el camino, donde ahí está en el camino, pero en realidad no causa nada en nuestra vida porque el corazón es muy duro. Está el segundo grupo, que son los oyentes de la tierra pedregosa. Veamos 5:6, Mateo 13, 5:6. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y si vemos en Mateo más adelante 13:20, está la explicación de lo que es esto de la tierra que cae, la semilla que cae en la tierra pedregosa. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús explicó que esta semilla representa a quienes están escuchando la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen una raíz profunda. Tuvieron un gozo momentáneo, salieron y se les olvidó. Estas personas tienen corazones poco profundos como ese suelo pedregoso. Su fe es superficial y está basada solamente en una emoción momentánea, no en un arrepentimiento genuino o en una relación verdadera con Dios. Este es un tipo de oyentes que se deja llevar por las emociones, quien hace un compromiso superficial con Jesús, pero su profesión de fe es una profesión de fe light. Al principio parece que este tipo de oyentes abrazan la verdad del evangelio con mucha euforia y son impulsivos. Hay quienes siguen al Señor con todo, hacen un montón de cosas para no salir de la iglesia, pero en realidad la palabra no está causando nada en ellos. ¿Creen ustedes que las emociones son algo incorrecto? No, porque nosotros somos creados, nosotros también somos emociones. El problema está en que estas personas se dejan llevar y se dejan dominar por sus propias emociones. Sin embargo, carecen de un compromiso real con el evangelio, con el Señor. El compromiso con el evangelio es un compromiso serio. El compromiso con el evangelio, con el Señor, es de muerte,
de renuncia, de decirle a no lo que queremos, de decir, Señor, estos son mis deseos, pero yo no voy a vivir de acuerdo a mis deseos. Yo voy a vivir para agradar ¿a quién? A Dios. Entonces las emociones, cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, vemos a veces a la gente en la alabanza y la gente levanta sus manos y está entregada y qué rico y fue la mejor alabanza, pero salen por esa puerta y se les olvidó lo que escucharon. Puede haber gozo, porque a veces estas personas experimentan gozo momentáneo, pero eso no es una señal de una conversión genuina. Así como tampoco la ausencia de esa misma emoción es señal de una verdadera conversión. Nosotros en el Evangelio no vivimos por emociones. El problema de este tipo de corazón es que no tiene raíces, por lo tanto, su crecimiento espiritual es superficial. Igual como dice la palabra, lo sembró, pero como no tenía una raíz profunda, se olvidó, se ahogó, exactamente, se ahogó. El Evangelio no es solamente decir que creemos, sino el Evangelio es permanecer fieles. Aunque no veamos nada, debemos ser fieles. Porque cuando todo está en óptimas condiciones, es fácil adorar a Dios. Es fácil creer a Dios cuando tenemos finanzas, es fácil creer a Dios cuando todo va bien, es fácil creer a Dios cuando no tenemos problemas, es fácil creer a Dios cuando todo está sobre ruedas, cuando nuestros hijos están por el camino, cuando todo está funcionando. Pero cuando vienen las dificultades es donde realmente nosotros vemos si nosotros tenemos raíces profundas, sí o no. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan 8, 31, 32. Dice la palabra del Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor nos llamó no solamente para ser seguidores, sino nos llamó para ser discípulos. Y dice que si nosotros permanecemos en Él, seremos sus discípulos. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Quedarse en la palabra del Señor es no moverse, aunque nuestras situaciones sean adversas, aunque nuestras situaciones no sean favorables, cuando los negocios no van bien, cuando la salud no está en el lugar que debería estar, cuando el estado no es óptimo, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos problemas y dificultades. Pero a veces la gente cree por un corto de tiempo y salen y se van. Se apartan de Dios. Al principio parecen que están creciendo, sin embargo, lo que revela la realidad es que no tenían una convicción verdadera, porque vinieron las pruebas de la vida y los apartaron. Y mientras hablamos de esto, quisiera que usted haga una reflexión. ¿Dónde está cayendo la semilla en su corazón? ¿Está cayendo en una tierra de pedregales, donde no hay una convicción verdadera? Así como el calor ardiente del sol revela que las plantas no tienen las condiciones óptimas, así también en nuestra vida, las pruebas, la aflicción, la persecución revelan la realidad de lo que hay, de dónde cayó la palabra en nuestro corazón. Santiago 1, 2, 4 dice, Santiago 1, 2, 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En cada prueba nuestro carácter es probado. Dios prueba nuestro carácter en las pruebas. Dios nos forma en medio de las situaciones que vivimos. Y Él poco a poco va completando esa obra en nosotros.
Por eso es que la prueba afirma al creyente verdadero, aquel que ha nacido de nuevo. Así como esta mañana llegamos muchos con pruebas y situaciones, pero ni siquiera esas situaciones pueden ahogar la palabra de Dios. Sino al contrario, las pruebas lo que nos dice, aún en el versículo que leímos, es que la prueba, dice, tiene que producir en nosotros paciencia, debe producir gozo, porque aún todo lo que vivimos, nada se escapa del control de Dios. O sea, las pruebas ni las dificultades pueden ahogar la palabra de Dios que cayó, esa semilla que cayó en nuestro corazón. Esta clase de corazón nunca se ha arrepentido. Cuando la palabra no ha caído, cuando la palabra está cayendo en pedregales, nunca se han arrepentido, a pesar de que constantemente han escuchado la verdad. Pero siempre la respuesta ha sido falsa. La palabra de Dios no puede echar raíces en ellos debido a su falta de compromiso, a su falta de oración, a su falta de estudio de la palabra. Por lo tanto, estas personas cuando enfrentan las dificultades, abandonan la fe, lo que primero hacen es, no quiero nada más con Dios porque nada de lo de Dios funcionó. Piensan que Dios es solamente como un Dios bombero en el momento que necesitaban algo, pero como tuvieron problemas y no tenían una fe sólida y no pudieron en medio de la prueba, estas personas van a dejar que la palabra se ahogue en su corazón. ¿Qué dice Juan 6:66? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. No está hablando de gente inconversa, está hablando de discípulos. Y esa es mi pregunta. Muchas veces hemos visto gente que ha estado en la iglesia, pero que han tomado el camino equivocado. Y eso es siempre lo que he dicho, Señor, pero si ellos estuvieron, pero si ellos escucharon el mensaje, pero si ellos degustaron de tu palabra, pero si ellos te adoraron. Dice aquí, pero muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nosotros no podemos volver atrás, porque si volvemos atrás es esa palabra que cayó en el pedregal, pero que las pruebas y las dificultades la ahogaron. Está otro tercer grupo. Los oyentes que cuando cae la palabra en tierra espinosa. Veamos Juan 13:7. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13:22 dice, el que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. Este grupo también oye la palabra del evangelio, porque todos aquí, todos los grupos han escuchado la palabra, pero en principio la aceptan. Tal como la escucha, ellos la aceptan. Sin embargo, esta palabra cae en pedregales. Y vemos que estas personas, su destrucción empieza a ser gradual, porque el terreno tiene impurezas. ¿Cuáles son esas clases de impurezas? ¿Cuáles creen que sean esa clase de impurezas? El amor al dinero. El amor al dinero, sí. Dice, son aquellos que se congregan, cargan su Biblia debajo del brazo, incluso adoran, pero con el correr del tiempo terminan yéndose, marchándose, porque dentro de su corazón no hay espacio para el evangelio. Y vamos a ver por qué no hay espacio para el evangelio. Dicen que las diferentes situaciones de la vida ahogan, oprimen, sofocan la palabra de Dios y terminan no dejan respirar esa palabra y terminan desplazando a Dios de sus vidas. Mateo 19 del 16 al 22 dice, vemos el caso del joven rico. En el caso de este joven rico, él viene a Jesús preguntando por la vida eterna. Él tenía interés y dice, Señor, ¿cómo gano la vida eterna? Pero le dice Jesús, para ganar la vida eterna te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste
porque era muy rico. ¿Por qué se puso triste? Porque no quería soltar su riqueza. Y sin embargo, vemos también que el Señor dice que nosotros no podemos servir a dos amos. O servimos a las riquezas o servimos a Dios. El valor y el peso que había en el corazón del joven rico estaba en las riquezas. Y esas riquezas terminaron por ahogar, estrangular y oprimir todo deseo de este joven para seguir a Jesús. En su corazón se apagó porque las cosas materiales estaban ahogando toda intención de seguir a Jesús. Y creo que todos muchas veces nos encontramos ahí. Si nosotros tuviéramos que renunciar a eso, todos sabemos que en este mundo el dinero no lo es todo, pero lo necesitamos. Necesitamos el dinero para pagar nuestros biles, necesitamos el dinero para comer, pero el dinero no puede ser lo principal de nuestra vida. Eso no puede ser lo principal. Jesús hizo una advertencia sobre 3 inminentes peligros que pueden terminar por ahogar la semilla de la palabra de Dios. Primero, los afanes y las preocupaciones de la vida. Ese es el primer inminente peligro. Nosotros a veces nos dejamos llevar por las preocupaciones. Poco a poco esas preocupaciones vienen a ser corrosivas y vienen a albergarse en nuestro corazón. Las preocupaciones hacen que nuestra alma se consuma y que nosotros por la preocupación no podamos ni orar ni leer la palabra. ¿Cuántos saben que cuando estamos preocupados y venimos a orar, es difícil concentrarnos? Yo muchas veces he tenido que decir, voy a parar en este momento. Yo digo, porque Señor, te estoy engañando. Tengo algo aquí tan metido en mi mente que esa preocupación no me ha dejado concentrarme en la oración. No me ha dejado verdaderamente concentrarme en el estudio de la palabra. Entonces la preocupación de la vida lo que hace es ahogar esa semilla que fue plantada en nuestro corazón. Esas preocupaciones llevan a consumir el alma, pues aún por más que estemos preocupados, no podemos tener una actitud de cambiar las prioridades de Dios. ¿Qué dice Mateo 6:25? Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aún aquellas preocupaciones que pudieran ser legítimas, porque muchas de nuestras preocupaciones son verdaderas. A veces estamos preocupados por nuestros hijos, a veces estamos preocupados porque no tenemos provisión, pero aunque sean legítimas, las preocupaciones no pueden venir a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Las preocupaciones no pueden dominarnos, no pueden impedir que nosotros nos concentremos en las bendiciones que Dios tiene para nosotros y en el plan que Dios determinó para nosotros. El segundo peligro, el amor al dinero, como hablamos del joven rico. Un corazón que está preocupado por el crecimiento de su negocio, por acumular riquezas en esta tierra, no tiene espacio para una vida con Cristo. Por eso es que nuestra vida espiritual es tan delicada. Porque yo digo, si todos reflexionamos, alguno de nosotros, cuando ha sido la palabra sembrada, hemos estado en uno de estos peligros inminentes, o en las preocupaciones de la vida, o en el amor al dinero, o muchas veces, que vamos a ver más adelante, en los placeres de la vida. No es que Dios no ame a los ricos. El problema está cuando los ricos hacen el dinero lo principal de su vida. Es ahí donde está el problema y donde Dios no quiere eso. Porque ellos ponen toda su esperanza en la abundancia y la abundancia los ciega de tal manera que hoy tienen esto y mañana quieren otra cosa y mañana quieren más y quieren más. Entonces el amor, Dios en realidad no tiene nada en contra de las personas que sean ricas. Es cuando su motivo principal de vivir es el dinero. No estamos puestos en esta tierra para acumular fortunas, un montón de tesoros, sino para que nosotros le demos gloria a Dios en todo lo que hacemos. Cuando la semana pasada hablamos de permanecer en Dios y que la tierra de fruto, hablábamos de eso. Nosotros no vinimos a esta tierra a distraernos. Dice que nosotros si permanecemos en Dios,
dice que el Señor quiere que llevemos fruto y cada vez debemos dar más fruto. Entonces eso en realidad es lo que estamos haciendo en esta tierra, pero a veces nos perdemos del camino. Pensamos que hemos llegado a esta tierra para acumular riquezas, para ser exitosos, para alcanzar lo que queremos alcanzar, para complacer los deseos de nuestro corazón, pero estamos equivocados. Nosotros estamos en esta tierra para darle gloria a Dios en todo lo que nosotros hagamos, en lo que pensemos, en lo que digamos, en nuestra manera de vivir. Para eso estamos en esta tierra. La tercera distracción son los placeres de la vida. Y saben que el mundo nos ofrece muchos placeres. ¿Como cuáles? Como los juegos de azar, borracheras, adicciones, aún muchas veces los deportes, los juegos, las diversiones, las amistades. Y no quiere decir que a veces aún los juegos o las amistades están mal. Lo que está mal es cuando nosotros dejamos a Dios para seguir todos esos placeres y no verdaderamente dejar que la semilla caiga en el lugar que tiene que caer. Cuando esos placeres son los que nos dominan, terminan ahogando la semilla del Evangelio en nuestra vida. Primera de Timoteo 6, 9, 11. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciamos algunos, extraviándonos de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es un corazón que es arrastrado a los placeres de la vida, engañados por la temporalidad de las riquezas y preocupados por lo mundano, terminando con el fruto que nosotros verdaderamente debemos llevar. Y está una cuarta semilla, que es la que cae en buena tierra. Mateo 13:8. Dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y en Mateo 13:23 dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando hablamos la semana pasada que nosotros estamos pegados a la vid, ¿qué decía cuando las hojas no dan fruto? ¿Qué hace el Señor? Que es el que poda la vid. La corta. Entonces a veces pensamos, sí, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios grande, pero Dios, si nosotros no damos fruto, va a cortar. Dios también es un Dios de disciplina. Entonces, ¿nosotros cesamos o no estamos dando fruto? Esta semilla que cae en buena tierra son los que tienen un corazón dispuesto, un corazón recto, retienen la palabra que escucharon y dan fruto con perseverancia. Cuando nosotros escuchamos una verdad bíblica, nosotros la verdad que escuchamos no es para aplicársela a otros. La verdad que escuchamos es para aplicarla a nuestra propia vida, orar para que el Señor me muestre si yo estoy ahí fallando, debo arrepentirme y debo cambiar mi comportamiento y debo empezar a dar fruto. Porque en realidad ese es el fin de la parábola del sembrador, dice, para que den fruto al 100 y al 60 por uno. ¿Cómo podemos recibir la palabra y irnos para nuestra casa y saber que nosotros no estamos dando fruto? Es ahí donde yo quiero preguntar, ¿dónde está cayendo la semilla? Y no solamente la que usted escucha el domingo. Giselle muchas veces en la semana, y muchos de ustedes ponen reflexiones en la página de Mi Lugar Seguro. Esa reflexión que escribe cada uno es para que nosotros la leamos como Giselle ha escrito. ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo yo puedo ajustarme a esa verdad? ¿Y cuáles son los cambios que yo tengo que hacer? Esa palabra es la que está cayendo en buena tierra, porque es una palabra que me hace reflexionar. Y porque cuando yo reflexiono, debo ajustar el camino para poder llevar fruto. Porque si no, solamente nosotros somos oidores, no hacedores, y la palabra la está ahogando. Hay algo que está ahogando la palabra. La palabra algo en alguna parte la está ahogando.
o está cayendo en pedregales, o está cayendo en espinos, o hay tantas preocupaciones donde todas esas o distracciones o los afanes de la vida o los placeres del mundo están ahogando la palabra. Este corazón, cuando cae en buena tierra, es el que recibe la semilla, es el que produce verdadera salvación, es el individuo que recibe la palabra de corazón y que da una evidencia verdadera que la palabra está haciendo algo en su corazón. Al igual que esos otros 3 corazones, esta palabra, esta tierra también oye, pero a diferencia de los otros 3, lo hace con atención, escucha sin prejuicios y tiene disposición para ajustarse a la verdad de Dios. Son aquellos que retienen, que se aferran, que agarran la verdad, la palabra vida, para dejarse moldear, porque al fin y al cabo cuando el Señor siembra una palabra, el Señor nos está moldeando con esa palabra. Nosotros no podemos seguir andando solamente escuchando, porque es Dios el que quiere hacer algo en nuestra vida. Juan 15:5, cuando lo leímos la semana pasada, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás dando fruto? Dice, el que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva fruto. Si no estamos llevando fruto, Dios no está en nosotros. No está en nosotros porque nosotros estamos dejando que las cosas de la vida apaguen la palabra de Dios. Y si no damos fruto, el Señor nos va a cortar esa rama. Todos vemos que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de disciplina, Dios es un Dios de juicio, Dios es un Dios que igual nosotros cometemos algo, nos perdona, pero vamos a tener que pagar unas consecuencias. Estas personas que escuchan la palabra son personas que perseveran. Es un sinónimo verdadero que fueron convertidas realmente, que retienen la palabra, que proclaman por todas partes esa verdad, no solamente con su boca, sino con sus acciones mismas y con una vida que es consagrada a Dios. El evangelio no es para nosotros tomárnoslo a la ligera. El evangelio no es para que nosotros pensemos, eso es pan comido, yo ya lo escuché, yo ya lo sé, yo ya me lo aprendí. ¿De qué nos vale memorizar algo? ¿De qué nos vale escuchar algo si nuestra vida no se está ajustando a Dios? Y saben que el hecho que las iglesias sean pequeñas ahora, es la respuesta de todo lo que ha venido, el mundo está haciendo en el evangelio. El evangelio, la verdad del evangelio está siendo apagada por el príncipe de este mundo, por el espíritu que está gobernando este mundo. Vemos también iglesias muy grandes, pero no sabemos realmente lo que hay en esos corazones. No sabemos si la gente está caminando en la verdad, si está llevando fruto. Ahora vemos que a la gente le gusta más escuchar un servicio online que acercarse a la iglesia. ¿Y cuál era la verdad? ¿Cuál es la verdad de lo que el Señor nos enseña a la iglesia? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque el Señor diseñó para que estuviéramos en unión, para que compartamos, para que... Ahora, la iglesia también se ha perdido porque no es solamente llegar a la iglesia a irse. Dice que nosotros debemos caminar unos a otros, debemos partir el pan, debemos compartir unos con otros, debemos orar unos por otros, debemos abrazarnos, debemos estar en ese amor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la palabra? La palabra está siendo ahogada. Por algo de esto está haciendo, por un corazón endurecido, está siendo ahogada por los placeres de la vida, por los afanes del mundo, está siendo apagada por el espíritu de este mundo, pero en realidad no estamos dando fruto. Y todo eso me hacía pensar esta semana, si no damos fruto, el Señor va a cortar esas ramas. Evidencia de esa conversión es la producción del fruto. Un fruto en buenas actitudes para con otros. Un fruto, hablábamos cuál es el fruto que el Señor espera, ¿recuerdan? Dice el fruto del Espíritu es paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el fruto que nosotros debemos dar. Amor, amor, amor unos con otros, preocuparnos unos por otros, estar pendientes unos de los otros. Ese es el fruto, porque si no, ¿cuál es la clase de evangelio que nosotros estamos viviendo? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El Señor, nosotros no tenemos que inventarnos nada. El Señor ya preparó todas esas obras en las que nosotros debemos andar. Y dice que si llevamos frutos, si tenemos gozo, demos más gozo. Si tenemos paciencia, más paciencia. Si tenemos dominio propio, más dominio propio. ¿Dominio propio ante qué? Ante las tentaciones. Y la pregunta en esta mañana, ¿qué clase de terreno somos? Hoy no es una palabra muy larga porque es una verdad pequeña, pero es una verdad profunda. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? ¿Estamos dejando que los afanes del mundo apaguen la palabra de Dios? Que ya no tengamos la misma pasión, que ya no tengamos el mismo compromiso, que ya no vengamos con la misma actitud de adorar, de servirle a Dios, de estar pendientes aún afuera. Hay gente que se está perdiendo sin Cristo. Pero nosotros seguimos indiferentes. Y nosotros, todos nosotros, estamos en una clase de terreno de los que están aquí. No hay un quinto terreno. Son estos 4 terrenos. ¿Qué está ahogando la palabra de Dios en nuestra vida? Y yo quiero que pensemos hoy, antes de salir de este lugar, ¿qué clase de terreno somos nosotros? Y usted no lo tiene que decir hoy, pero usted sí puede ir a su casa y meditar. Usted puede ir a su casa y decir, Dios, ¿cómo puedo aplicar esta verdad en mi vida? Si está cayendo en los pedregales, si son los afanes del mundo, ¿cómo puedo venir Dios para que caiga esa palabra en una tierra fértil y dé fruto al 100%? Si está cayendo donde estoy verdaderamente en los placeres de la vida, Señor, ayúdame a salir de esos placeres y ayúdame verdaderamente a caminar en la verdad. Ustedes saben que el tiempo que nos queda es un tiempo corto. Puede hacer que el Señor llegue hoy. ¿Qué le vamos a decir? Señor, cayó en pedregales, pero tenemos que ajustar todos los días nuestra vida a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra. Entonces hoy meditemos, ¿qué clase de terreno nosotros somos? Oremos. Señor Dios de la gloria, en esta tarde, Señor Dios, queremos, Señor, venir delante de ti, oh Dios. Padre, Señor, con convicción, oh Dios, de que nosotros necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en una tierra fértil, oh Dios. No sé en qué parte del camino, Señor, está cayendo. Si las múltiples ocupaciones, Señor, de este mundo, si las distracciones, Dios, si es, Señor Dios, la riqueza, si es Dios, los deleites, los placeres, si es un corazón duro, Señor Dios, ¿dónde está cayendo esa semilla, Dios? Si nosotros nos hemos apartado, Señor Dios, y tal vez, Señor, somos cristianos, pero somos, Dios, un terreno, Señor, solamente movido por las emociones, Dios. Señor, lo hemos visto, Señor, aún en la propia iglesia, Señor Dios. Gente, Señor, que se ha acercado, Dios, porque tiene una necesidad de ti, oh Dios. Porque vienen tal vez un solo domingo, Dios. Porque buscan solamente, Señor, una respuesta, Señor Dios, a sus necesidades, a su petición de oración, oh Dios. Pero, Señor, han estado, Señor, tan ciegos, oh Dios. Su tierra, Señor, está, Señor, endurecida, Dios. Su corazón no quiere entender que no solamente, Señor, tú eres ese Dios bombero, Dios. Sino tú eres un Dios, Señor, que nos invita a permanecer, un Dios que nos invita, Señor Dios, a estar contigo, Señor, a llevar fruto, Dios. Padre, Señor, clamamos, Señor, por esos corazones que están endurecidos. Muchas veces son los mismos, Señor, de nuestras propias familias, Señor Dios, donde les hemos hablado de la verdad, donde les hemos predicado, donde les hemos dicho, Señor, de una y otra manera, Señor, que tú eres el único camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tú nos ofreces salvación. Señor Dios, que tú nos estás dando oportunidad para restaurar nuestras vidas. Y sin embargo no quieren escuchar, Señor, porque son corazones endurecidos, Dios. Corazones, Señor, que solamente necesitan, oh Dios, de una respuesta, Señor, a una necesidad, pero no quieren pagar el precio.
pero no quieren, Señor Dios mío, Padre, verdaderamente, Señor, arrepentirse de sus pecados, no quieren pagar el precio, no quieren, Señor, venir y a escucharte, no quieren congregarse, no quieren, Señor, renunciar a sus vidas porque son jóvenes, porque todavía quieren, Señor, Señor Dios, deleitarse, Señor, en todos los placeres del mundo, Dios. Oramos por ellos. Señor Dios, si aún, Señor Dios, son las ocupaciones, las preocupaciones de la vida, si son, Señor, todas esas cosas, Dios, que los afanes del mundo, Señor Dios, oramos, Señor, también para que puedan parar, para que ellos puedan parar, pero que nosotros también podamos hacerlo. Si son los deleites, los placeres, el dinero, el trabajo, Dios, lo mismo, Señor Dios, ayúdanos, Señor, a ser una tierra fértil. Que tu palabra, Señor, caiga en una tierra, Señor, que quiera dar fruto, en una vida que quiera cambiar, en una vida que quiera ajustarse a la verdad, en una vida, Señor, que quiera rectificar, en una vida, Señor Dios, que esté dispuesta, Señor, a morir a todas las cosas, Señor, externas, oh Dios Padre, y pueda, Señor, verdaderamente, Señor, albergar, Señor, la palabra en su corazón. Oramos, Señor, en esta mañana, Señor, por la Iglesia Universal, oh Dios. Sé, Señor, que hay muchas iglesias que cierran, oh Dios, muchas iglesias, Señor Dios, que no han podido sostenerse, Señor Dios, porque la gente está muy ocupada, porque no quiere, Señor Dios, pagar el precio, Dios. Oramos, Señor, porque antes, Señor, de abrir iglesias, Señor, las iglesias se cierran, Dios. Oramos, Señor Dios mío, por la falta de compromiso, por la falta de deseo, por la falta, Señor Dios, de moverse, Señor Dios, para venir, Señor Dios, y caminar en tu verdad, caminar, Señor, haciendo tu voluntad, caminar, Señor, llevando fruto, un fruto agradable, Dios, del que nos habla tu palabra. Señor, un fruto, Señor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, porque dice, Señor, la palabra que contra tales cosas no hay Dios, no hay nada, Señor Dios. Padre, Señor, por favor, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Señor Dios, ten misericordia de nosotros, y que podamos venir al camino, Señor Dios. Donde quiera que estemos, Señor, vengamos al camino y estemos dispuestos a escuchar de ti, oh Dios. Esto no requiere, Señor Dios, que otros vengan, Señor, y nos motiven. Somos nosotros los que debemos motivarnos. Somos nosotros los que tenemos que venir nuevamente, Señor, y restaurarnos contigo, Dios. Somos nosotros los que tenemos que venir y decir, Señor Dios, Padre, Señor, necesitamos de ti, oh Dios, necesitamos de ti, Señor, ayúdanos a volver, ayúdanos a ser una tierra fértil, ayúdanos, Señor Dios. Gracias, mi Señor, por esta tarde, ponemos este tiempo en tus manos y oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.